Hola, ¿qué hay, damas y caballeros? Soy Grego Sánchez Cabrera y es un verdadero placer tenerlo una vez más en nuestro canal. Si eres nuevo por acá, suscríbete porque queremos tener más personas grandiosas como tú. Dale ahora mismo, porque hoy te voy a explicar cómo respirar al correr sin importar el deporte que estés practicando, ya sea fútbol, como estábamos allá detrás hace un momento grabando, ya sea béisbol, ya sea rugby, ya sea jaque meta, ya sea lacrosse, ya sea atletismo en cualquiera de sus modalidades que comprendan la carrera, cualquier actividad física o deporte que implique correr hacia el frente, pues este contenido te va a encantar muchísimo, te va a ser de mucha utilidad, porque precisamente te voy a enseñar, en este caso, varias técnicas para correr. Hay muchas más que también la tenemos en el canal, así que vamos a empezar con la de hoy. Muy bien, vamos al mambo. La respiración es fundamental para correr, porque es una fuente energética que únicamente se agota cuando dejas de respirar. Es una fuente energética bastante importante para hacer cada contracción muscular. Dicho esto, cuando vamos a correr muy rápido, queremos ser muy veloces, 100 metros en atletismo, 200 metros, incluso 400 metros planos, una técnica frecuente a la hora de correr es respirar por la nariz y por la boca al mismo tiempo. ¿Cómo así? Inhalar y exhalar por ambos canales al mismo tiempo. Por ejemplo, vas a notar como mis fosas nasales se hinchan un poquito, se va como a abrir. Mira, y lo voy a hacer por ambos canales. Está fluyendo aire por mi nariz y por mi boca al mismo tiempo. Esta técnica por lo general se utiliza en distancias cortas, pero también se utilizan cuando ya estás muy cansado, estás ya corriendo 10 kilómetros o ya vas más de 5 kilómetros, incluso 15 kilómetros. Cuando estás muy cansado, puedes aplicar este tipo de técnicas, respirar por la nariz y por la boca al mismo tiempo. Ahora bien, hay otras muchas técnicas más. Cuando quieres mantenerte a una misma velocidad, por ejemplo, quieres tener resistencia más que velocidad, puedes hacer lo siguiente. Trata de acostumbrar tu cuerpo a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Es una buena técnica, te ayuda a mantenerte calmado o calmada, te ayuda a mantenerte bien mientras vas corriendo sin agitarte demasiado. Es también una buena técnica. Otra también es, mira, ya van 3, inhalar y exhalar únicamente por la nariz. Sin embargo, puede hacerse un poco complicada para personas que no tienen mucha experiencia. Cualquiera de estas técnicas te van a servir muchísimo para ir a correr dependiendo de la situación. Ahora bien, no todo quedó ahí, porque debes tener una frecuencia de respiración. ¿A qué me refiero? Debes llevar un ritmo. Digamos que tu ritmo ideal para respirar cuando vas muy rápido es el 1-1. Sería 1-2, 1-2. ¿Comprendes? Eso es cuando voy muy rápido o cuando ya estás muy cansado. ¿Quieres mantenerte relajado? Pues haz lo siguiente. Cada 3 pasos lo vas a tomar para inhalar y cada 3 pasos lo vas a tomar para exhalar. Un ejemplo muy fácil. Ahí estuve utilizando el 4-4. 4 pasos para inhalar, 4 pasos para exhalar. Funciona también muy bien, igual que el 3-3. Por lo que en un solo video te he incluido muchísimas técnicas que utilizan muchísimos atletas profesionales para correr. Pero aún hay muchas más que en nuestro canal te las voy a dejar. Soy Grego Sánchez Cabrera, es un placer haberlo tenido por acá. Nos vemos en el siguiente.